Vamos a la palabra del Señor. Tomen su Biblia, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas en su capítulo 10. Evangelio de Lucas capítulo 10. Vamos a leer 12 versículos. Le voy a suplicar que ahorita se mantenga concentrado en la lectura y en la predicación de la palabra del Señor. No permita que nadie le hable. Ahorita es el momento de saborear la palabra del Señor. El tema, vamos a usar el mismo tema que tiene la Biblia. La misión de los 70. Porque no se habla de otra cosa más que de eso. Ahora vamos a leer la palabra del Señor. Lucas capítulo 10. Un saludo para mis hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Gloria al Señor. Amén, donde quiera. Hermanos, y un saludo para los hermanos de Los Ángeles, California, que están celebrando su campaña de aniversario. Lo comenzaron el jueves, viernes, anoche también, gloria a Dios, y hoy termina la campaña. Si algún hermano toma bien verla, busque en Facebook Iglesia Príncipe de Paz, MH dice allí, MH, Movimiento Hispano, y a las 7 de la noche comenzará el culto. 7 de la noche, hora del Salvador, 6, hora de ellos. Está predicando el hermano Aquiles Acosta y también está con las alabanzas el hermano Dani Berríos. Así que puede escuchar esos cantos preciosos, hermano. Anoche estuvo bien bonito. ¿Quiénes lo vieron anoche? Levante la mano. 1, 2, 3. Le animo a que se conecte a las 6 de la tarde, a las 7 hora salvadoreña. Hora salvadoreña. Así que un saludo para mis hermanos. Deseamos muchas bendiciones en esa campaña. Bien, leemos la Biblia. Capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Dice la palabra: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Oramos. Padre que estás en los cielos, bendito Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Gracias te damos, Señor, por el grande privilegio que tú nos das, Señor, de, oh Dios, de pararme en este púlpito y ser el instrumento que vas a usar. Usa mi vida, mueve mis labios, controla mi mente. Habla tú, mi Señor, Padre eterno, que cada palabra que salga de mi boca lleve la gracia, lleve el sazón de tu Santo Espíritu.
Prepare el corazoncito de todos mis hermanos, los que están aquí presentes y aquellos que lo van a oír y ver a través de las redes sociales. Prepare su corazoncito, que esta palabra edifique, que esta palabra consuele, que esta palabra fortalezca, que esta palabra nos exhorte, que esta palabra lleve bendición a nuestras vidas, cumple el propósito para lo que será predicado. Y en el nombre de Jesús ato todo estorbo y proclamo bendición para gloria tuya, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Gloria a Dios. Bien. Dije el tema, la misión de los 70. Oiga bien, el evangelista Lucas es el único que registró el envío de los 70 predicadores. El único. Mateo, Marcos y Juan no lo registraron. Ahora, aquí encontramos, mis hermanos, las instrucciones que el Señor les dio, que son semejantes a las que les dio a los 12. No se olviden que primero envió 12, después envió a 70, y son casi iguales. El envío de los 12 lo encontramos en Lucas 9, 1 al 6. Ahora, son casi iguales. Pero vamos a tratar de explicar con la ayuda del Espíritu Santo este pasaje en donde el Señor envió 70 predicadores. Oiga bien. El versículo 1 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Primero, es de hacer notar, mis hermanos, de que antes, oiga bien, el Señor había enviado 12 predicadores y ahora envía a 70. Estos números, mis hermanos, tienen mucha importancia. El número 12, tenemos las 12 tribus de Israel, los 12 patriarcas, los 12 jefes de las 12 tribus. El número 70 también, mis hermanos, tiene mucho que ver. Moisés, dice la Biblia, que designó 70 ancianos. El Sanedrín tenía también 70 miembros, incluyendo el presidente. De manera que estos números son números bien significativos. Ahora, por otra parte, mis hermanos, oiga bien, se cree que de estos 70 ancianos sacaron el sucesor de Judas. ¿Se acuerdan ustedes, mis hermanos, que Judas pecó y murió? Y luego hubo necesidad, mis hermanos, de nombrar al sucesor de él. Se cree que de los 70 tomaron a uno, porque en el capítulo 1 y versículo 21 del libro de los Hechos, los apóstoles dijeron: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Ellos dijeron: de estos que han estado con nosotros, he leído Hechos 1:21. De estos que han estado con nosotros, vamos a elegir al sucesor de Judas. También, mis hermanos, se cree
que de estos 70 ancianos, oiga bien, eligieron a los diáconos, hombres que ya estaban experimentados, ¿verdad? Gloria a Dios. Y algo más, sin lugar a duda, estos 70 también estuvieron en el aposento alto el día del derramamiento del Espíritu Santo. En el aposento alto estuvieron 120, pero se cree que los 70 estaban también allí. Ahora, qué bonito eso. Estos primero fueron enviados a predicar y luego empezaron a salir líderes de ellos. Eso es algo muy importante. Ellos primero se interesaron por las almas perdidas. Fueron a predicar el evangelio y luego comenzaron a formar parte de los liderazgos de la iglesia. Gloria a Dios. Esto es aprender, ahí tenemos mucho que aprender nosotros. Primero tener un espíritu de servicio para luego formar parte en un liderazgo. Ahora, oiga bien, si algo también me emociona bastante es que el Señor ya tenía bastantes predicadores. En poco tiempo de su ministerio ya había formado 70 hombres para predicar la palabra de Dios. Esta es una enseñanza para nosotros los pastores. Nosotros debemos de interesarnos en capacitar hermanos, en instruir hermanos para predicar la palabra de Dios. Bendito sea Dios que mañana comenzamos, hermanos, nosotros a instruir predicadores. Gloria a Dios por eso. Qué bueno que toda la iglesia se convierta en predicador, en predicadores. Todos compartan el evangelio del Señor Jesús. También otra cosa que es de hacer notar es que los envió de dos en dos. ¿Por qué? Para que se ayudaran el uno con el otro, para que se animaran el uno con el otro. Cuando se predica muchas veces entran desánimos. Cuando se enfrentan las adversidades hay desánimo. Pero, mis hermanos, para eso iban dos, para que si uno sentía desánimo, el otro, mis hermanos, que lo ayudara, lo animara a seguir predicando la palabra del Señor. Yo quiero decirle algo. Siempre que miembros de la iglesia hagan algo en bien de la obra de Dios, nunca andar solo. Por lo menos tienen que andar dos. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Si hay alguna acusación contra él o contra ella, al menos hay un testigo. De algo que se diga de ellos, hay al menos un testigo. Aleluya. De manera que es importante, hermano, andar acompañado. Y algo más, dice la Biblia que los envió delante de las ciudades a donde el Señor iría a predicar. Estos hicieron un trabajo semejante al de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el Señor lo envió a preparar el camino del Señor. ¿Y estos qué iban a hacer? A preparar el camino del Señor, donde Cristo iba a ir a predicar antes. Irían los 70. Qué bonito. Oigan, hermano, aquí hay un ejemplo, una enseñanza muy grande. 70. Mitad de 70. 35. Iban a cubrir 35 ciudades, 35 aldeas,
35 comunidades. Pero luego el Señor iba a ir a esas 35. Él iba a ir a predicar. Esto nos desafía a nosotros. Jesús, siendo Dios, fue a 35 ciudades, que las que menciona aquí, fue a otras más. ¿Y nosotros a cuántas hemos ido nosotros? Aleluya. ¿A cuántas hemos ido nosotros? Aquí hay un desafío para nosotros. Decirle, Señor, ayúdame. Porque nosotros debemos de imitar al Señor. Pablo dijo eso. Sed imitadores de mí, porque yo también imito al Señor. Le damos un aplauso al Señor, hermano. Fuerte. Gloria a Dios. Ahora, del verso 2 en adelante, allí comienzan las instrucciones. Ponga atención a las instrucciones. Allí comienzan, mis hermanos, las instrucciones. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos la primera instrucción. Oiga bien, versículo 2. Y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Óigame, la palabra mies quiere decir cereal que ya está maduro para ser recolectado. Eso quiere decir la palabra mies. Cereal que ya está maduro, listo para ser recolectado. O sea, el Señor, mis hermanos, estaba haciendo una comparación. Estaba diciendo, mis hermanos, que la cosecha de alma ya estaba lista. Solo había que ir a recolectarla. Y él dijo, mis hermanos, a más de eso, él dijo, la mies es mucha. Y es bastante. Y como es bastante, se necesitan muchos obreros para recolectar la mies. Es mucha, es bastante. Ahora, segundo, el Señor dijo, mis hermanos, que los obreros son pocos. Envió 70, pero todavía, dijo el Señor, son muy pocos. Y hermano, oiga lo que le voy a decir. Lo terrible es que ese número se mantiene. Los obreros siguen siendo pocos. Ahora yo le voy a preguntar, ¿por qué se mantiene ese número? ¿Por qué cree usted que se mantiene ese número? Se mantiene ese número por la falta de interés que tenemos la iglesia del Señor por las almas perdidas. La gente se está muriendo y sin fe y sin ninguna esperanza. Los obreros siguen siendo pocos. Hermano, y óigame lo que le voy a decir. Eso de el desinterés por los perdidos no le agrada al Señor. Yo creo que allí tenemos desagradado a Dios. Yo creo, mis hermanos, que tenemos desagradado al Señor cuando Él ve que no tenemos interés por los perdidos. Aún más, mis hermanos, oiga bien, yo estaba pensando esto. A todos los miembros de la iglesia del Señor, el Señor le ha dado el ministerio de la reconciliación. Todos podemos compartir el evangelio de Jesucristo y llevar a las personas a los pies de Jesús. En otras palabras, mis hermanos, todos tenemos la capacidad para pescar
pero los que pescamos somos pocos. La capacidad de pescar todos la tenemos, pero pescamos. Yo estaba pensando esto, pero ¿cómo nos podemos llamar nosotros discípulos de Jesús si no estamos pescando las almas perdidas? Es importante, mis hermanos, despojarnos del desinterés e ir a buscar las almas. Pero el Señor también dijo esto, oiga bien, el Señor dijo que rogáramos, que oráramos a Él para que envíe obreros a su mies. Pero yo estaba pensando una cosa, si yo no voy a buscar las almas, si yo no predico el evangelio y me arrodillo delante de Dios y le digo, Señor, levanta predicadores, Señor, levanta evangelistas, Señor, envía gente que comunique tu palabra, envía, Señor, discipuladores, envía, Señor, gente que vaya a tocar las puertas de las casas. Y si yo no voy, ¿qué cree que me va a decir el Señor? Dígame usted. El Señor me va a decir, no me estés pidiendo que envíe a otro, anda vos, me va a decir. Aleluya, anda vos, hijo, me va a decir el Señor, ve tú. Eso me va a decir el Señor. Vamos a hacerlo nosotros y también, hermanos, oremos al Señor para que Él envíe obreros a su mies. Hermanos, muchas veces no es necesario ir tan lejos, allá a la par de su casa. Sus compañeros de trabajo, sus vecinos, bueno, su familia, pues va. Su familia. Pero es necesario compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Segunda instrucción. Oiga bien, versículo 3. Les dijo el Señor: id, y aquí os envío como corderos en medio de lobos. ¡Qué paradoja esta! ¡Qué paradoja! He aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. En otras palabras, el Señor les dijo, cuando vayan a predicar, van a encontrar oposición. Cuando vayan a predicar, van a encontrar persecución. En otras palabras, les dijo, los van a insultar, los van a ofender, los van a menospreciar, les van a decir un montón de cosas. ¿Por qué? Porque sus enemigos son como lobos feroces. Ellos son como lobos, pero ustedes tienen que ser como corderos. Ellos son lobos, son como lobos, pero ustedes tienen que ser como corderos. Tienen que ser mansos, tienen que ser humildes. ¿Y qué? Tienen que ser pacientes. Bendito sea Dios que el Señor ya los había llenado de su Espíritu Santo. Ustedes le van a decir un montón de cosas. Ustedes lo van a menospreciar. A usted lo van a humillar. A usted le van a decir cosas ofensivas. Pero controlado, manso y humilde. Tranquilo. El Señor ya les había dicho todos los detalles. Ya les había dicho. Ahora, mis hermanos, pero bendito sea Dios que el Señor ya les había dado de su Espíritu Santo y ellos podían hacerlo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pedirle al Señor que nos dé la llenura del Espíritu Santo. Podemos darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios, qué bueno. Aleluya. La tercera instrucción está en el versículo 4. Les dijo:
No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En otras palabras, el Señor les dijo, no llevéis bolsa para llevar dinero, les dijo. No. No llevéis alforja para llevar provisiones. Y no llevéis zapatos de repuesto. No lo llevéis. En otras palabras, el Señor les dijo, todas esas cosas lo que van a hacer es servirles de estorbo. Y no quiero que nada les estorbe. ¿Por qué? Porque el Señor iba a proveer de todo. Y ellos tenían que aprender a depender de Dios. Y eso es algo muy importante. Óigame lo que le voy a decir. Cuando un cristiano se interesa por la obra de Dios, cuando un cristiano se interesa por cumplir el mandato de Dios, cuando un cristiano se interesa por las cosas del reino de los cielos, el Dios de los cielos se va a interesar por usted. Él proveerá todo. Él cubrirá las necesidades. Él lo hará. Por eso les dijo, no lleven dinero, no lleven alimento, ni ropa de repuesto, no la lleven. Yo lo voy a proveer. Usted puede ver lo importante que es involucrarse en la predicación del Evangelio, en ir a cosechar la mies que está madura. Entonces el Señor proveerá. Yo no le digo que no trabaje, no, trabaje. Pero hay que interesarse también en las almas perdidas. Y la recompensa será en que el Señor proveerá lo necesario. Eso lo hará el Señor. Y luego les digo el Señor, no saludéis a nadie por el camino. Se refiere, mis hermanos, a las salutaciones largas que acostumbraban a hacer los orientales en aquel tiempo. En otras palabras, le digo al Señor, no pierdan tiempo. No pierdan tiempo. Esta tarea es apremiante y esto hay que cumplirla lo más rápido posible. No pierdan tiempo. Ahora, para nosotros, evangelizar las almas, hablarle a las personas de Cristo, orar por ellos, debe de ser la tarea más importante y que precisa. Esta es la tarea más apremiante. Ahora, tenemos, mis hermanos, en el versículo 5 y 6 la cuarta instrucción. Leemos el versículo 5 y 6. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pasea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se devolverá a vosotros. Mi hermano, qué versículos más maravillosos. Primero, el predicador, el que aporta el mensaje del evangelio, mis hermanos, tiene que ir a las casas. Dice la Biblia, en cualquier casa. La predicación está en las casas. Ahí está la palabra, la predicación en las casas. Muchas veces nosotros, cuando hablamos de predicación, pensamos en una gran multitud de personas. Pensamos en el templo, en la iglesia. No, la predicación es en las casas. La iglesia del Señor comenzó en las casas y debe de seguir en las casas. Aquí es nomás para venir a celebrar las victorias, lo que Dios nos ha dado,
venir a reunirnos, hermano, y engrandecer el nombre del Señor por lo que Dios ha hecho en las casas. En las casas. Las células. La célula. En las casas. En las casas. Ahora, mis hermanos, si algo también es bien importante, es que, mis hermanos, los 70 eran portadores de la paz. Por eso el saludo tenía que ser: paz sea a esta casa. Y eso es algo maravilloso, mis hermanos. Óigame, todo aquel que comparte el evangelio es portador de la paz. Porque el evangelio trae paz. Y no solamente paz, el evangelio trae paz, gozo, salvación, bendición. La predicación del evangelio trae muchas bendiciones, trae combo. Aleluya. De ahí que, mis hermanos, el predicador es transportador de la paz. Por eso cuando nosotros, mis hermanos, nos juntemos con algún hermano, con una persona, tenemos que transmitirle ¿qué? Paz. Paz. Gloria a Dios. Paz. Porque, hermanos, somos transportadores de paz. Ahora, ¿qué quiere decir, mis hermanos? Vuelvo a leer el versículo 5. Dice: y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí a un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. ¿Qué quiere decir hijo de paz? La expresión hijo de paz en arameo quiere decir hombre pacífico, hombre de buen concepto, hombre de buena reputación, personas que desean bendiciones, personas que en otras palabras, si predicamos, si llevamos el evangelio, si vamos al evangelismo y hay una gente dispuesta, la paz que lleva el predicador la recibe la persona. Que goza por eso. Ahora, por eso, en un cristiano verdadero, en un hijo de Dios, tiene que haber ¿qué? Paz. Paz interna. Paz en su corazón. Paz entre los miembros de la familia. Yo siempre he dicho, nosotros somos hijos de paz, porque somos hijos del príncipe de paz. Aquí no vale el apellido Guerra. No, nosotros no somos de apellido Guerra, somos de apellido Paz. Se goza. Alabe el nombre de Jesús. Gloria a Dios, bendito Dios. Ahora, si esa persona recibe la paz o recibe el mensaje que lleva, esa persona va a ser bendecida. Pero si no, esa bendición, ¿qué dice la Biblia? Se regresa. Se regresa. Se regresa a la persona. Gloria a Dios. Qué lindo eso, ¿verdad? O sea, si alguien no la quiere, está bien que no la quiera, no hay problema. Pero esa bendición se regresa. La quinta instrucción, versículos 7 y 8. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Primero, cuando dice posad en aquella casa, también se refiere allí quédate en esa ciudad.
Ahí quédate. No solamente se refiere a una casa en particular, sino que también a esa ciudad, a esa comunidad, a esa colonia, a ese caserío. Si te reciben en esa casa, allí quédate. Si te dan acogida allí en ese lugar, allí quédate. No te muevas. No te muevas. Tranquilo, no te muevas. Eso le dice. Ahora, los que reciban, porque oiga lo que dice la Biblia. Dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. Luego dice el 28, en cualquier ciudad, está mencionando casa y ciudad, donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Comed lo que os den. Bien, los que reciban vuestro mensaje, también ellos te van a proveer para tus necesidades. Ellos te van a proveer para tus necesidades. Por lo tanto, no te muevan de allí, de aquella casa y de aquella ciudad. Ahora, también lo que os den no es un acto de caridad, sino que es un acto de justicia. Porque dice, mis hermanos, es tu salario. El obrero es digno de su salario. No es acto de caridad. El que recibe el evangelio nunca debe decir, le voy a regalar esto al hermano fulano, pobrecito. Eso no lo haga. Por eso dice la Biblia que no es por necesidad ni por obligación, dice, va, ni por obligación. No es por lástima, no. Es acto de justicia. Este me predica, este me enseña, este me comparte la palabra y yo le doy a él para que coma, para que viva, para que se vista y para que se sostenga. Eso quiere decir la Biblia. Eso quiere decir la Biblia. Dice, oiga bien, el obrero es digno de su salario. ¿Qué está diciendo también? Que mis hermanos, que la predicación del evangelio es un acto de ¿qué? De un trabajo. Es un trabajo. Así como que usted va a trabajar a una fábrica, a una empresa. ¿Qué hace la empresa? Le paga. Y si no le paga, ¿qué pasa? ¿Ah? Reclama, y si no le paga a él con el reclamo que hace, ¿qué pasa? ¿Ah? Lo demanda, va al Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque está cometiendo ¿qué? Una injusticia. Pablo citó eso, hermano. Pablo exactamente citó, hermano, la misma enseñanza del Señor Jesucristo. Estoy hablando de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 18, dice la Biblia. Pues la Escritura dice, no pondráis bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. En otras palabras, mis hermanos, el predicador, el que se dedica a enseñar la palabra de Dios, tiene que tener un salario. Tiene que tener un salario. Hay países, mis hermanos, que contratan predicadores que vayan de aquí para allá y se comprometen a darle un salario. No va a Estados Unidos, no va. Si alguien contrata una iglesia, digamos, de allá, contrata a un predicador de aquí, un pastor para que lo vaya a pastorear, tiene que llenar un formulario en donde lo contratan y le dan el permiso que se vaya y todo, pero tiene que llevar su salario.
Yo quiero decirle una cosa, hermano. A mí casi no me gusta hablar mucho de esto, pero le voy a decir la verdad porque no puedo negarse. Cuando usted no da sus diezmos, se está comiendo el salario del predicador o del pastor. Vea si está justo lo que está haciendo o está injusto. Cuando usted, repito, se agarra un diezmo, se está robando, pues. Está agarrando el salario del pastor. Por eso que muchas veces nosotros decimos, ¿en qué te he fallado, Señor? ¿Por qué me sucede esto, Señor? ¿Por qué me está pasando esto, Señor? Yo no veo la mía, Señor. Me agarro una enfermedad, después tengo otra, y después otra, y ahí voy para la farmacia donde el médico, hay todo el dinero que estoy dejando en exámenes y el uno y el otro. ¿Y por qué, Señor? Que el Espíritu Santo le predique, que Él le hable, que Él le hable. Porque acto de justicia, o sea, no se debe dar por lástima, ni como caridad. No, es porque es justo. Eso es como un hijo que no le ayude a su papá. Yo vivo diciendo, el hijo que no le ayuda a su papá es un gran injusto y pecador. ¿Ya se le olvidó todo lo que ha hecho su mamá por usted? ¿Ya se le olvidó todo lo que ha hecho su papá por usted? No, es injusticia. Mire, papá, lo que me compré. Mire, mamá, lo que me compré. Y el pobre viejito y la pobre viejita no tiene pero ni chanclas para estar en la casa. No, es injusticia. Es injusticia. Aleluya. Aleluya, denle aplauso a Cristo, mi hermano, alabe el nombre de Cristo. Y también, mis hermanos, se cometen injusticia entre cónyuges. El varón, como él recibe el billete, él se compra un montón de cosas. ¿Y a la esposa qué? O muchas veces ella comete injusticia. El esposo le dice, vaya hija, aquí está, mira. Este es para la quincena, aquí está el dinero para la semana, para que comamos. Y ella se lo va a gastar en otras cosas. Pecó. También eso es pecado. Es pecado. Damos un aplauso al Señor, hermano. Démosle alabanza al Señor. Gloria a Dios. Versículo 9. Ahí tenemos la sexta instrucción. Y les dijo, y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Oiga lo que les dijo, sanad a los enfermos. Sanad a los enfermos. Y decirle también a esa gente que el reino de Dios se ha acercado. Se refiere a la sanidad física y a la sanidad espiritual. Muchas personas, cuando reciben a Cristo como su Salvador personal, son sanados del alma y del cuerpo. De ellos, yo soy uno. Ustedes saben, muchas veces he dicho, yo acepté a Cristo enfermo. Y bendito sea mi Padre, que nunca he vuelto a tener nada de eso, nunca. El Evangelio lleva salud del alma. El Evangelio lleva salud del cuerpo. Y si alguien recibe a Jesucristo y no es sanado, pregúntele al Señor por qué. Pregúntele. Hay mucho. Algún día voy a predicar de eso. Tan por cierto, ahorita estoy predicando un mensaje. Estoy preparando un mensaje que voy a predicar el martes a una iglesia que nos han invitado. Y el tema es cómo sanar heridas. Cómo ser sanado.
que Dios quiere sanar, sí quiere sanar. Y que Dios sana, sí sana. Que Dios lleva paz, sí lleva paz. Que Dios sana el alma y el cuerpo, sí lo sana. Pero hay una parte que el hombre debe de poner. Solo le voy a tocar, le voy a dar un toquecito. Si a usted alguien lo ha ofendido, lo ha dañado, le ha afectado algún ser humano, y usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal y todavía no lo ha perdonado, usted tiene un problema ahí y no es sanado por eso. Porque la Biblia dice que de la misma manera que el Señor nos perdonó a nosotros, de la misma manera debemos de perdonar a otros. Pero alguien puede decir, bueno, dice la Biblia que los predicadores tenían que sanar. Sí, llevar el mensaje de sanidad, reprender demonios, sanar enfermedades. Sí, tenía que hacerlo. Pero cuando la persona no colabora, tampoco no hay nada. Ni Dios mismo hace nada. Por eso, mis hermanos, debemos de pedirle al Señor un corazón perdonador. Pero alguien decía, pastor, pero usted ¿por qué no sabe a mí todo lo que me ha pasado? Usted no está en los zapatos míos. Pero tampoco usted está en los míos. Yo he tenido que perdonar. ¿Se acuerdan lo que dice Manfredo? Manfredo dice, hacete un favor tú solo, perdonar al que te ofende para que seas feliz. ¿Va? Eso lo dice Manfredo a cada rato. Hay que perdonar. Entonces, pero mis hermanos, óigame, pero el predicador lleva eso. El predicador lleva eso porque el Señor le dijo, y sanad a los enfermos que están en ella. Y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. En otras palabras, la predicación va acompañada de la sanidad. Hay sanidad. El que predica, Dios lo usa en sanidad, sanando enfermos. Lo usa porque lo usa. Porque el Señor dijo eso. Por eso usted no tenga miedo de orar por alguien. Me gocé aquel día cuando dijo aquella hermana, bueno, no ha venido estos días, dijo, estos muchachos fueron a mi casa, digo, yo he estado bien mal de salud, digo, me habían diagnosticado esquizofrenia, digo, pero ellos oraron por mí, hermano Alfonso, hermano Ricardo, no hay quienes más fueron, y yo aquí estoy, dijo, sanita, dijo, para gloria a Dios. La predicación lleva sanidad. Ahora, la séptima instrucción está en el versículo 10. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo, que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. En otras palabras, el Señor dijo, proclamen juicio de Dios contra esa gente. Eso está terrible, pero Él así lo dijo. Proclamen juicio de Dios para aquella ciudad o casa. Sacudite el polvo para que sirva de testigo. Mire, hermano, cómo es Dios. Algunas veces Dios dice, pone una piedra de testigo. Y hoy dijo, ¿qué? Sacúdanse, dijo. El polvo queda como de testigo. Yo siempre he dicho esto, ¿por qué el Señor muchas veces pone las piedras y el polvo como testigo? ¿Se acuerdan que una vez dijo el Señor que si nosotros callamos las piedras, ¿qué dijo?
hablará. Dicen, yo no estoy muy seguro de esto, que muchas veces cuando alguien dice algo delante de la materia que se habló, queda como algo grabado allí y que científicamente pueden sacar lo que quedó grabado. ¿Cómo? Yo no sé. No se olvide que los radios, hermanos, desde allá mandan la señal desde la cabina. ¿Y el radio qué? La recibe. Y luego, ¿en qué sale esa señal? ¿En palabra o en sonidos? ¡Pum! ¿Quién la traduce? Los receptores. La traducen en sonido y en palabra. Sacudite, dijo el Señor. Sacudite. Sacudiste. Y hermano, óigame, en otras palabras, dijo el Señor, proclama juicio contra ella. Si no quiere, está bien, pero decirle que aunque no quiera, el reino de los cielos se ha acercado. Yo solo me acuerdo una vez que fuimos a evangelizar a Las Palmeras y un hombre empezó a decirme, mire, yo no acepto a Cristo ni voy a una iglesia evangélica porque aquí los diáconos, los pastores, los hermanos han hecho esto y esto y yo he visto, me dijo. Yo no le puedo decir nada de eso, le dije. Si eso que usted dice, usted es testigo y ha visto, es cierto, le dije. Pero el único problema es que cuando llegue al reino de los cielos y le diga al Señor, yo vi esto y el uno y el otro, y por eso no perseveré en la obra de Dios, el Señor le va a decir que eso no le va a tomar en cuenta como un motivo. Siempre viene al infierno. Usted puede poner la excusa que quiera ante Dios y puede ser cierta, pero que se la valga el Señor, no se la vale. Aún aquel que haya sido ofendido en una iglesia, le diga, Señor, yo no perseveré porque me hicieron esto y el uno y el otro y aquí que allá. ¿Acaso no te he dicho yo que perdones, pues? ¿Va? Hubieras perdonado y seguir adelante. O sea, no tomo por válido nada. Decirle que el reino de los cielos se ha acercado, lo recibas o no lo recibas. Pero después, hermano, óigame, el juicio particular del Señor, porque Él dijo, proclamen juicio, dijo. Pero después está el juicio propio de Él, que dice el versículo 12, aquí ya es Él, dijo, y os digo, como quien dice, yo te estoy diciendo, que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquellas ciudades. ¿Sabe por qué? Sodoma y Gomorra solo tuvo un testimonio. ¿De quién? De Lot. A ellos no les predicaron, solo tuvo un testimonio de un hombre justo. Pero a estos, esto ya no es testimonio, esto es predicación. Predicación. Rechazar el evangelio del Señor Jesucristo es el crimen o el pecado más grande delante de Dios. En el juicio del gran trono blanco, el castigo para quien, hermanos, rechace el evangelio será más grande que el castigo que le va a dar el Señor a Sodoma y a Gomorra. Por eso, oye, hermano, con esto quiero ir terminando. En el infierno van a estar todos los condenados, pero no todos van a recibir el mismo castigo. O sea, va a haber grados de castigo. El Señor dijo que para el que rechazare el evangelio, su castigo va a ser más grande
que el castigo de los de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué quiere decir? Que el castigo va a ser más para uno que para otro. No se olvide una cosa, que muchos van a ir al infierno porque no recibieron a Jesús. No se lavaron con la sangre del Cordero. No entregaron su vida a Jesucristo, pero eran buenas personas. Nunca asesinaron a nadie. No eran odiosos, no eran pleitistas, no eran borrachos, no eran fornicarios, no eran adúlteros, no eran ladrones. Llevaban una vida buena, normal. Pero como no se lavaron con la sangre del Cordero, porque aunque lleve una vida normal una persona, es pecadora. Porque el pecado ya lo traemos desde que nacemos. Y hay mucha gente buena que va a estar en el infierno porque rechazó el mensaje del Señor. Y el castigo por rechazar el mensaje del Señor es más grande que el castigo que le va a dar a los de Sodoma y a Gomorra. Yo siempre digo esto, el castigo no será igual para todos, porque Dios es justo. Dios es justo. Es como el reino de los cielos. No crea que todos vamos a tener lo mismo. Todo el que reciba a Cristo como su Salvador personal va a entrar en el reino de los cielos. Se lavó con la sangre de Cristo. Tiene derecho al reino de los cielos. Pero hay cristianos que son haraganes. ¿Cómo va a recibir lo mismo un haragán a un trabajador? Hay cristianos que no oran. Si van a ser salvos, porque chineaditos los llevamos en oración. Las hermanas están ayunando, otro está ayunando por él. Y así como va chineadito. ¿Ah? Hay hermanos que les gusta evangelizar y hay unos que no. ¿Cómo va a recibir lo mismo? Hay hermanos que son generosos y otros que son tacaños. ¿Cómo van a recibir lo mismo? Sería injusticia. De ahí que mis hermanos, en el infierno van a haber grados de castigo. Y en el reino de los cielos, aunque todos salvos, pero no todos van a recibir la misma recompensa. Jesús dijo: he aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, la suya, no la del hermano que está a la par, es la suya. Aunque vaya al reino de los cielos, pero su obra, su trabajo, su empeño, su testimonio, es como alguien que dé mal testimonio y sirva de piedra de tropiezo para otro. En el reino de los cielos va a decir: Señor, mira, el hermano Juan por vos se perdió. ¿Cómo lo trataste? ¿Cómo lo ofendiste? Se decepcionó este hombre y se fue de la iglesia y tú eres culpable. Venís aquí por misericordia, pero arruinaste la vida de hermano Juan. ¿Va? Aleluya. Alabanzas a Jehová. Dale un aplauso al Señor. Hermanos, Dios ha dejado esta palabra para que la saboreemos. Pero entre todo esto, hermano, óigame, si el Señor envió 70, a nosotros también nos ha enviado. Id y haced discípulos. Id y predicad el evangelio. Ya nos envió. Meditemos, pensemos, analicemos si nosotros estamos obedeciendo al mandato del Señor. Y si lo hemos desobedecido, comencemos ahora. No es para minimizarle la carga,
Pero si no va, por lo menos orar por los que van a predicar. Ayunar por los predicadores. O lo que dice el hermano Jorge, va. Si mis pasos no van, mis pesos sí van, mis dólares sí van. Y de propósito vamos a recoger ofrenda hoy por eso. Nosotros podemos hacer algo por el engrandecimiento del reino de los cielos. Que Dios nos bendiga a todos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Recibe la gloria, la alabanza, la adoración. Que esta palabra, Señor, haya quedado grabada en nosotros. Ayúdanos, Señor, para obedecerla, para someternos, para ir y compartir tu palabra, llevar este evangelio, orar por las almas que están perdidas. Quizá yo no puedo ir, a Honduras, a otro país, pero mis oraciones sí pueden ir. Yo no puedo ir a Sudamérica, pero mis oraciones sí pueden ir. Yo no puedo ir al África, al Asia. No puedo ir quizá a los países caribeños, a Europa, a Norteamérica, a Suramérica. Pero sí puedo ir con mis oraciones. Ayúdanos, mi Dios, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Ayúdanos para compartir tu palabra, para obedecer la gran comisión. Ministranos, Señor, te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, bendito Padre Celestial. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien.